A las 6:43 de la mañana del viernes 15 de agosto de 2014, las cámaras de seguridad del Aeropuerto Internacional de Austin-Bergstrom registraron la llegada de una familia de 3 personas al mostrador de American Airlines. Robert García, de 34 años, mecánico automotriz de origen mexicano, caminaba junto a su esposa Jessica García, de 28 años, y su hija Fernanda Ruiz, de apenas 9 años de edad. Lo que parecía ser el inicio de unas vacaciones familiares normales se convertiría en uno de los casos de desaparición infantil más complejos e inquietantes de la década. ¡Qué gusto tenerte aquí! Comenta tu ciudad para que pueda traer casos de tu región y saber desde dónde me estás viendo. Las grabaciones muestran a Fernanda vestida con una playera rosa brillante y jeans azules, cargando una pequeña mochila con estampado de mariposas. La niña se veía nerviosa, mirando constantemente hacia arriba a los adultos que la acompañaban. Robert García llevaba documentación para los 3 pasajeros, incluyendo el pasaporte recién expedido de Fernanda, su primer documento internacional que había sido tramitado apenas 2 semanas antes del viaje. El destino era Cancún, México. Según los registros de la aerolínea, Robert había comprado los boletos 3 días antes de la fecha de viaje, pagando en efectivo en una agencia de viajes local. El empleado que los atendió recordaría más tarde que la transacción le había parecido extraña, ya que la mayoría de las familias planificaban sus vacaciones con mayor anticipación, especialmente cuando involucraban menores de edad. Durante el proceso de documentación, el personal de American Airlines notó que Jessica García parecía especialmente atenta a los movimientos de Fernanda, manteniendo siempre una mano sobre el hombro de la menor. Los empleados del aeropuerto, entrenados para detectar situaciones irregulares con menores, no percibieron nada alarmante en ese momento. La documentación estaba en orden y la familia parecía funcionar como una unidad cohesiva. El vuelo AA2847 estaba programado para despegar a las 8:15 de la mañana con destino directo a Cancún. Durante la hora y media previa al abordaje, las cámaras de seguridad siguieron registrando los movimientos de la familia García Ruiz por las instalaciones del aeropuerto. Compraron desayuno en un café cerca de la puerta de embarque, donde Fernanda apenas tocó su comida, mientras Robert y Jessica mantenían una conversación en voz baja que parecía tensa. A las 7:45 de la mañana comenzó el proceso de abordaje. Los registros muestran que los 3 miembros de la familia presentaron sus documentos y abordaron la aeronave sin incidentes. Robert había reservado asientos en la fila 23, él en el pasillo, Jessica en el medio y Fernanda junto a la ventanilla. Varios pasajeros que viajaban en vuelos anteriores y posteriores recordarían más tarde detalles específicos sobre el comportamiento de la familia durante el vuelo. La azafata principal del vuelo, Margaret Wilson, una veterana de 15 años en American Airlines, notó durante las instrucciones de seguridad que Fernanda parecía especialmente ansiosa. La niña se aferraba al brazazo de su asiento y miraba frecuentemente hacia el pasillo, como si buscara algo o alguien. Margaret se acercó en una ocasión para preguntarle si necesitaba algo, pero Robert intervino rápidamente, explicando que era el primer vuelo de su hija y estaba nerviosa. Durante el vuelo de 3 horas y media, otros pasajeros observaron comportamientos que más tarde serían considerados señales de alarma. Patricia Chen, sentada 2 filas atrás, notó que Jessica García no permitía que Fernanda se levantara para ir al baño sola, acompañándola en cada ocasión. También observó que la niña no jugaba ni leía durante el vuelo, manteniéndose quieta y silenciosa durante la mayor parte del trayecto. El vuelo aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Cancún a las 11:47 de la mañana hora local. Los registros de migración mexicana confirman que Robert García y Jessica García pasaron por los controles de inmigración y recogieron sus maletas. Sus pasaportes fueron sellados normalmente y no hubo incidentes durante el proceso de entrada al país. Sin embargo, cuando las autoridades revisaron posteriormente las grabaciones de seguridad del aeropuerto de Cancún, un detalle perturbador emergió. Solo 2 personas salían del área de reclamo de equipaje y se dirigían hacia la salida del aeropuerto. Robert y Jessica García aparecían claramente en las imágenes, pero Fernanda Ruiz ya no estaba con ellos. La primera alerta se activó 3 días después, cuando Sarah Thompson, la madre biológica de Fernanda, quien vivía en Houston, intentó contactar a su hija para su conversación telefónica semanal habitual. Robert había obtenido la custodia completa de Fernanda tras un largo proceso legal, pero había acordado mantener contacto regular entre madre e hija. Cuando Sarah no pudo comunicarse ni con Robert ni con Jessica durante 48 horas consecutivas, contactó a las autoridades locales en Austin. El detective Thomas Miller del Departamento de Policía de Austin recibió el caso el 18 de agosto. Al revisar los registros de inmigración y los manifiestos de vuelo, confirmó que la familia había viajado efectivamente a México, pero las autoridades mexicanas no tenían registro de la entrada de Fernanda al país, a pesar de que su nombre aparecía en el manifiesto de pasajeros del vuelo. La investigación inicial reveló que Robert había informado a su empleador que tomaría una semana de vacaciones familiares. Jessica,
quien trabajaba medio tiempo en un salón de belleza, también había solicitado tiempo libre. Ambos habían dado la impresión de que se trataba de un viaje familiar normal, incluso mostrando entusiasmo por ser las primeras vacaciones de Fernanda en el extranjero. Cuando finalmente se logró contacto telefónico con Robert García el 19 de agosto, su versión de los eventos comenzó a generar más preguntas que respuestas. Según su relato, Fernanda había desaparecido del resort hotel donde se hospedaban en Cancún durante la tarde del primer día. Afirmaba que la niña había salido de la habitación del hotel mientras él y Jessica dormían una siesta, y que al despertar no pudieron encontrarla por ninguna parte. Sin embargo, cuando las autoridades mexicanas contactaron al hotel mencionado por Robert, surgió una discrepancia fundamental. El hotel no tenía ningún registro de reservación bajo el nombre de García, ni tampoco tenían registro de huéspedes que coincidieran con las descripciones de la familia. Más perturbador aún, el hotel confirmó que no había recibido ningún reporte de huésped desaparecido en las fechas mencionadas. Esta contradicción activó protocolos de emergencia tanto en México como en Estados Unidos. Las autoridades mexicanas iniciaron una búsqueda extensiva en la zona hotelera de Cancún, mientras que la policía de Austin comenzó a investigar los antecedentes de Robert y Jessica García con mayor profundidad. Los primeros hallazgos de esta investigación revelarían una serie de inconsistencias en las vidas de los García que nadie había detectado anteriormente. Robert tenía deudas significativas que había ocultado durante el proceso de custodia, y Jessica había usado al menos 3 nombres diferentes en documentos oficiales durante los 2 años previos al matrimonio. Pero quizás el descubrimiento más inquietante surgió cuando las autoridades encontraron, escondido en el domicilio de la pareja en Austin, un segundo pasaporte a nombre de Fernanda Ruiz, idéntico al que había sido usado para el viaje, pero con una fotografía ligeramente diferente. La presencia de 2 pasaportes idénticos para la misma menor sugería un nivel de planificación que convertía lo que inicialmente parecía ser una desaparición accidental en algo mucho más siniestro y premeditado. La Procuraduría General de Justicia de Quintana Roo asignó el caso del detective Anthony Morales, un investigador veterano especializado en delitos contra menores de edad. Su primera tarea fue verificar cada detalle de la versión proporcionada por Robert y Jessica García, quienes permanecían en Cancún cooperando aparentemente con las autoridades mexicanas. Durante las primeras entrevistas formales, realizadas en las oficinas de la Procuraduría, las declaraciones de la pareja comenzaron a mostrar inconsistencias significativas. Robert insistía en que se habían hospedado en el Hotel Mont Palace, un resort de lujo en la zona hotelera, mientras que Jessica mencionó el Hotel Riu, ubicado en una zona completamente diferente. Cuando se les pidió aclaración, ambos cambiaron sus versiones, alegando confusión debido al estrés de la situación. El detective Morales ordenó una revisión exhaustiva de los registros de todos los hoteles de la zona hotelera de Cancún. Durante 72 horas, su equipo verificó las listas de huéspedes de más de 40 establecimientos hoteleros en un radio de 20 kilómetros. Ningún hotel tenía registro de la familia García, ni bajo ese nombre ni bajo ninguna variación posible. Más inquietante aún, ningún establecimiento había recibido reportes de menores desaparecidos en las fechas indicadas. Las cámaras de seguridad del aeropuerto de Cancún fueron analizadas frame por frame. Las grabaciones confirmaron que Robert y Jessica habían llegado efectivamente en el vuelo A2847 desde Austin, pero las imágenes mostraban claramente que solo 2 adultos salieron del área de migración. En ningún momento se observaba a una menor acompañándolos, a pesar de que el manifiesto del vuelo registraba la presencia de Fernanda como pasajera. Un detalle técnico crucial emergió durante el análisis de los documentos de inmigración. Aunque el sistema computarizado registraba la entrada de 3 personas al país, los sellos físicos en los pasaportes contaban una historia diferente. Los pasaportes de Robert y Jessica mostraban sellos de entrada claros y legibles, pero cuando las autoridades solicitaron revisar el pasaporte de Fernanda, Robert alegó que lo había perdido durante el supuesto caos de la búsqueda en el hotel. Mientras tanto, en Houston, Sarah Thompson había contratado a un abogado especializado en derecho familiar internacional para navegar las complejidades legales del caso. Sarah, una enfermera de 31 años que trabajaba en el Texas Children's Hospital, había perdido la custodia de Fernanda 2 años antes debido a problemas económicos temporales que había enfrentado tras su divorcio. Durante el proceso de custodia, Robert había presentado evidencia de que Sarah tenía problemas de estabilidad laboral, aunque ella había logrado resolver estas dificultades meses después de perder la custodia. La investigación de antecedentes ordenada por el detective Miller en Austin comenzó a revelar aspectos preocupantes de la vida de Robert García. Los registros bancarios mostraban que había acumulado deudas por más de $40,000 en los 6 meses previos al viaje. Estas deudas incluían préstamos personales de compañías financieras especializadas en créditos de alto riesgo, así como atrasos significativos en pagos de tarjetas de crédito. Más perturbador era el patrón de gastos de Robert en las semanas anteriores al viaje. A pesar de sus dificultades financieras documentadas, había realizado retiros de efectivo por cantidades inusuales,
incluyendo $3.500 retirados en 3 transacciones diferentes durante la semana previa al vuelo. Estos retiros no coincidían con sus patrones de gasto habituales ni con sus ingresos como mecánico. La investigación sobre Jessica García reveló complejidades adicionales. Los registros oficiales mostraban que había usado los nombres Jessica Rivera, Jessica Moreno y Jessica Vázquez en diferentes documentos durante los 3 años anteriores a su matrimonio con Robert. Cada cambio de nombre había sido justificado legalmente, pero el patrón sugería un esfuerzo sistemático por obscurecer su historial. Un descubrimiento particularmente inquietante surgió cuando las autoridades revisaron los registros telefónicos de la pareja. Durante las 2 semanas previas al viaje, tanto Robert como Jessica habían recibido múltiples llamadas desde números registrados en México, Colombia y Argentina. Estas llamadas, que duraban entre 15 y 45 minutos, ocurrían principalmente durante horarios nocturnos y habían comenzado inmediatamente después de que Robert solicitara el pasaporte de Fernanda. El análisis forense de la computadora personal de Robert reveló búsquedas en Internet que generaron alarmas adicionales. Su historial incluía investigaciones sobre procedimientos de adopción internacional, regulaciones de inmigración para menores no acompañados, y métodos para obtener documentos de identidad en países sudamericanos. También había visitado foros en línea donde se discutían temas relacionados con el tráfico internacional de personas. En Cancún, el detective Morales expandió su investigación más allá de la zona hotelera tradicional. Su equipo interrogó a taxistas, empleados de restaurantes y personal de tiendas de conveniencia, mostrando fotografías de Robert, Jessica y Fernanda. Después de 5 días de búsqueda intensiva, un taxista llamado Carlos Mendoza proporcionó información crucial. Mendoza recordaba haber transportado a una pareja que coincidía con las descripciones de Robert y Jessica desde el aeropuerto hacia una zona residencial en las afueras de Cancún, no hacia la zona hotelera como habían alegado. El destino había sido una casa particular en la colonia Región 95, una área conocida por albergar tanto residentes locales como trabajadores extranjeros temporales. Lo más significativo era que Mendoza recordaba específicamente que la pareja viajaba sin menores, contradictoriamente su testimonio inicial de que Fernanda había estado con ellos en el hotel. La casa en Región 95 resultó estar rentada bajo un nombre falso, pero los vecinos confirmaron que habían visto a una pareja de extranjeros llegar el 15 de agosto. Sin embargo, ningún vecino recordaba haber visto a una niña en la propiedad. Cuando las autoridades obtuvieron una orden de cateo, encontraron evidencia de que la casa había sido habitada recientemente, pero había sido limpiada meticulosamente antes del abandono. El análisis forense de la propiedad reveló rastros de ADN de Robert y Jessica, confirmando que habían estado allí. Más preocupante era la presencia de cabello que preliminarmente coincidía con las características del cabello de Fernanda, encontrado en una habitación que había sido acondicionada temporalmente con una cama individual y juguetes apropiados para una niña de 9 años. Los registros de inmigración fueron revisados nuevamente con mayor detalle. Un funcionario de migración recordaba haber procesado a Robert y Jessica García, pero cuando se le mostraron fotografías de Fernanda, no pudo confirmar haber visto a la menor durante el proceso de entrada al país. Esta observación se volvió más significativa cuando se descubrió que el sello en el pasaporte de Fernanda, que había sido reportado como perdido, mostraba inconsistencias técnicas que sugerían falsificación. El 25 de agosto, 10 días después de la desaparición, las autoridades mexicanas tomaron la decisión de detener a Robert y Jessica García bajo sospecha de tráfico de menores. Durante el arresto, Jessica intentó hacer una llamada telefónica a un número internacional, pero fue interceptada antes de completar la comunicación. El número correspondía a una línea registrada en Buenos Aires, Argentina. La investigación había evolucionado de un caso de menor desaparecida a una posible operación de tráfico internacional de menores. Los indicios apuntaban hacia una red organizada que utilizaba viajes familiares aparentemente legítimos como fachada para el transporte ilegal de niños a través de fronteras internacionales. Pero el hallazgo más perturbador aún estaba por venir. Ocultos en el equipaje de Jessica, los investigadores encontraron documentos de identidad en blanco de 3 países diferentes, así como fotografías de al menos 6 menores distintos, incluyendo algunas de Fernanda que habían sido tomadas sin el conocimiento de Sarah Thompson. Sarah Thompson tomó una decisión que cambiaría completamente el curso de la investigación. Frustrada por la aparente lentitud del proceso legal internacional y consumida por la desesperación de no saber el paradero de su hija, contrató los servicios de William Chen, un investigador privado especializado en casos de menores desaparecidos con conexiones internacionales. Chen, un exagente del FBI con 20 años de experiencia, había trabajado anteriormente en casos de tráfico humano que involucraban redes transnacionales. La primera acción de Chen fue solicitar acceso a todos los registros financieros de Robert García que las autoridades habían obtenido legalmente. Su análisis reveló un patrón de transacciones que sugería una operación mucho más sofisticada de lo que inicialmente se había considerado.
Durante los 8 meses previos a la desaparición de Fernanda, Robert había recibido depósitos en efectivo por cantidades específicas, $2,000, $3,500 y $5,000, realizados en intervalos regulares de aproximadamente 6 semanas. Estos depósitos no correspondían con su salario como mecánico ni con ninguna fuente de ingresos legítima conocida. Más preocupante era que cada depósito había sido seguido por retiros inmediatos en efectivo, sugiriendo que el dinero estaba siendo lavado o transferido a través de métodos no bancarios tradicionales. Chen identificó que los depósitos coincidían temporalmente con las fechas en que otros menores habían sido reportados como desaparecidos en Texas, Luisiana y Nuevo México. Amanda Stevens, la trabajadora social del Departamento de Servicios Familiares de Texas que había supervisado el caso de custodia de Fernanda, decidió romper el silencio sobre sus preocupaciones previas. Stevens reveló que durante las visitas de seguimiento requeridas después de que Robert obtuvo la custodia, había notado comportamientos que la habían inquietado, pero que no había podido documentar oficialmente debido a limitaciones de tiempo y recursos del departamento. En 3 ocasiones distintas, Stevens había encontrado a Fernanda sola en casa durante horarios escolares, a pesar de que Robert había asegurado que la niña asistía regularmente a clases. Cuando interrogaba a Robert sobre estas ausencias, él proporcionaba excusas médicas que posteriormente no podían ser verificadas con los proveedores de salud listados. Más perturbador era que Fernanda parecía haber sido instruida para proporcionar respuestas específicas sobre su rutina diaria, respuestas que sonaban ensayadas y no correspondían con el comportamiento natural de una niña de su edad. Stevens también reveló que había recomendado supervisión adicional y evaluaciones psicológicas para Fernanda, pero estas recomendaciones habían sido bloqueadas a nivel administrativo debido a la carga de casos del departamento y la aparente estabilidad superficial del hogar de los García. Esta revelación llevó a una investigación interna sobre los protocolos de seguimiento de custodia en casos donde uno de los padres tenía antecedentes cuestionables. La investigación de Chen sobre Jessica García reveló una historia personal mucho más compleja y alarmante de lo que las autoridades habían descubierto inicialmente. Utilizando bases de datos privadas y contactos en agencias de investigación, Chen descubrió que Jessica había estado casada anteriormente con un hombre llamado Daniel Vargas en Colombia, matrimonio que había terminado cuando Vargas fue arrestado por cargos relacionados con tráfico de menores en 2009. Los registros judiciales colombianos mostraban que Jessica había testificado en el caso de Vargas, alegando que desconocía las actividades criminales de su esposo. Sin embargo, documentos obtenidos a través de contactos internacionales sugerían que Jessica había proporcionado información que resultó en la liberación de Vargas después de cumplir solo 18 meses de una sentencia de 5 años. Esta información nunca había aparecido en las verificaciones de antecedentes realizadas durante su matrimonio con Robert o durante el proceso de custodia de Fernanda. Un descubrimiento particularmente inquietante emergió cuando Chen rastreó los números telefónicos internacionales que habían contactado a Robert y Jessica en las semanas previas al viaje. Uno de estos números estaba registrado bajo el nombre de Daniel Vargas en Buenos Aires, Argentina. Los registros de llamadas mostraban que Vargas había mantenido contacto regular con Jessica durante todo su matrimonio con Robert, comunicación que había aumentado significativamente en frecuencia durante los meses previos a la obtención del pasaporte de Fernanda. El detective David Rodríguez del Departamento de Policía de Austin fue asignado para trabajar directamente con Chen y coordinar los esfuerzos investigativos. Rodríguez ordenó una vigilancia retroactiva de las comunicaciones de la pareja García, proceso que reveló el uso de aplicaciones de mensajería encriptada y servicios de llamadas por Internet que habían evadido la detección inicial. Las autoridades mexicanas, trabajando en cooperación con sus contrapartes estadounidenses, lograron descifrar algunos de estos mensajes encriptados. El contenido confirmó la existencia de una red organizada que utilizaba familias aparentemente legítimas para transportar menores a través de fronteras internacionales. Los mensajes contenían referencias codificadas a fechas de viaje, descripciones físicas de menores, y coordinación logística para la recepción en países de destino. Un mensaje particularmente revelador, enviado por Jessica a un contacto no identificado en Argentina 3 días antes del viaje, contenía una descripción detallada de Fernanda, incluyendo su altura, peso, color de cabello y características físicas distintivas. El mensaje también incluía información sobre su personalidad, preferencias alimentarias y reacciones a situaciones de estrés, sugiriendo que Jessica había estado documentando sistemáticamente el comportamiento de la niña para facilitar su manejo durante el proceso de tráfico. La investigación internacional se expandió cuando las autoridades descubrieron que la red había operado durante al menos 5 años, con Robert y Jessica funcionando como operadores de nivel medio en una estructura criminal más amplia. Los registros de viajes de la pareja mostraban múltiples viajes a México, Colombia y Argentina durante los 3 años previos, viajes que habían sido justificados como vacaciones familiares o visitas a familiares, pero que seguían patrones sospechosos de timing y duración. Chen identificó al menos 12 casos de menores desaparecidos en estados del sur de Estados Unidos que mostraban similitudes con el caso de Fernanda,
Todos involucraban padres con dificultades financieras, custodias disputadas, y desapariciones que ocurrían durante viajes familiares aparentemente legítimos. En cada caso, uno de los padres tenía conexiones previas con Jessica García o personas en su círculo de contactos. El análisis forense de los dispositivos electrónicos de Robert reveló fotografías que documentaban no solo las actividades criminales relacionadas con Fernanda, sino también evidencia de al menos otros 4 menores que habían pasado por su hogar durante periodos cortos. Estas fotografías habían sido tomadas de manera que documentaban la progresión del proceso de preparación de los menores para el tráfico, incluyendo cambios de apariencia física y documentación de su adaptación a nuevas identidades. Los metadatos de estas fotografías confirmaron que los menores habían estado en la casa de los García durante periodos que coincidían exactamente con las fechas de los depósitos misteriosos en las cuentas bancarias de Robert. Cada menor había permanecido en la casa entre 2 y 4 semanas antes de desaparecer, periodo durante el cual Robert y Jessica habían cancelado actividades sociales y mantenido un perfil bajo en su vecindario. La trabajadora social Amanda Stevens fue llamada a testificar ante un gran jurado federal, donde reveló que había identificado señales de alarma en al menos 3 visitas de seguimiento, pero que la presión administrativa y la falta de recursos habían limitado su capacidad de investigar más profundamente. Su testimonio llevó a reformas en los protocolos de supervisión de custodia y asignación de recursos para casos de alto riesgo. Mientras las autoridades estadounidenses y mexicanas profundizaban su investigación, interceptaron una comunicación que cambiaría completamente la dirección del caso. Un mensaje encriptado enviado desde Buenos Aires contenía instrucciones específicas para la liquidación de activos y la eliminación de evidencia, sugiriendo que la red criminal había sido alertada sobre la investigación y estaba preparándose para cerrar operaciones. Pero lo más alarmante del mensaje era una lista de nombres en código que aparentemente correspondían a menores que estaban siendo mantenidos en ubicaciones seguras hasta que la situación se estabilizara. Uno de estos nombres, Mariposa Rosa, coincidía exactamente con la descripción de la ropa que Fernanda había usado el día de su desaparición, una playera rosa con el estampado de mariposas de su mochila. El detective Charles Vargas de la Policía Federal Argentina recibió una llamada urgente de Interpol que marcaría el inicio de la fase internacional más intensa de la investigación. Los datos interceptados en México habían revelado conexiones directas entre la red de tráfico de menores y operaciones criminales activas en territorio argentino. Vargas, especialista en delitos transnacionales, fue designado para liderar la investigación en Sudamérica. La primera pista sólida surgió cuando las autoridades argentinas rastrearon el número telefónico desde el cual Jessica García había intentado hacer una llamada durante su arresto en México. La línea estaba registrada bajo el nombre de Daniel Vargas, pero las investigaciones revelaron que este individuo había estado usando múltiples identidades en Argentina durante los 5 años previos. Los registros migratorios mostraban que había ingresado al país en 2010 con un pasaporte colombiano válido, pero desde entonces había obtenido documentos de identidad argentinos bajo nombres falsos. Michelle Rodríguez, una trabajadora social de 45 años que había laborado en varios orfanatos privados en las afueras de Buenos Aires, se presentó voluntariamente ante las autoridades después de ver las noticias internacionales sobre el caso Fernanda. Su testimonio proporcionaría información crucial sobre el funcionamiento de la red criminal en territorio argentino. Rodríguez reveló que durante 2014 había trabajado en la Casa de Esperanza, un orfanato aparentemente legítimo ubicado en San Miguel, una zona periférica de Buenos Aires. La institución había recibido múltiples menores durante ese año bajo circunstancias que ella consideraba sospechosas. Los niños llegaban con documentación que los identificaba como huérfanos o menores abandonados, pero muchos de ellos mostraban signos de haber vivido en ambientes familiares estables y no parecían corresponder con el perfil típico de menores en situación de calle. Específicamente, Rodríguez recordaba la llegada de una niña en agosto de 2014 que coincidía con la descripción física de Fernanda. La menor, que fue registrada bajo el nombre de Isabella Morales, había llegado acompañada por Daniel Vargas, quien se presentó como representante de una organización de protección infantil mexicana. La documentación proporcionada identificaba a la niña como huérfana de padre mexicano y madre desconocida, pero Rodríguez notó que la menor hablaba inglés con fluidez y ocasionalmente hacía referencias a su vida previa que no correspondían con la historia oficial. James Patterson, agente especial de Interpol con base en Lyon, Francia, fue asignado para coordinar la investigación multinacional. Patterson había estado rastreando redes de tráfico de menores que operaban entre América del Norte y América del Sur durante más de una década, y el caso Fernanda mostraba características que coincidían con patrones que había identificado en investigaciones previas. El análisis de Patterson reveló que la red criminal utilizaba una estructura de células independientes que operaban en diferentes países pero mantenían comunicación y coordinación a través de intermediarios. La célula de Robert y Jessica en Texas funcionaba como recolectores. La operación de Daniel Vargas en Argentina servía como centro de distribución, y existían células adicionales en Colombia y México que facilitaban el transporte y la documentación falsa.
Los registros financieros analizados por Interpol mostraban transferencias de dinero que seguían rutas complejas a través de múltiples países y sistemas bancarios. Los pagos se originaban en Argentina, pasaban por bancos en Panamá y las Islas Caimán, y llegaban finalmente a cuentas controladas por Robert y Jessica en Estados Unidos. El sistema había sido diseñado para evitar la detección por parte de las autoridades financieras y había estado operativo durante al menos 5 años. La Casa de Esperanza fue sometida a una investigación exhaustiva que reveló irregularidades masivas en sus operaciones. Los registros oficiales mostraban que el orfanato había procesado más de 200 menores durante los 4 años previos, pero cuando las autoridades intentaron verificar el paradero actual de estos niños, descubrieron que al menos 150 de ellos habían sido transferidos a familias adoptivas que no podían ser localizadas o verificadas. Michelle Rodríguez proporcionó detalles específicos sobre el proceso que había observado en el orfanato. Los menores permanecían en la institución durante periodos que oscilaban entre 6 meses y 2 años, durante los cuales eran sometidos a procesos de adaptación cultural y lingüística. Aquellos que llegaban hablando inglés eran intensivamente entrenados en español, mientras que se les proporcionaba nueva documentación de identidad y historias personales fabricadas. El proceso de selección de familias adoptivas también seguía patrones sospechosos. Las familias interesadas en adopción eran preevaluadas no solo por su capacidad económica y estabilidad, sino también por su disposición a hacer preguntas mínimas sobre los antecedentes de los menores y su willingness para pagar tarifas sustancialmente más altas que los procesos de adopción legales estándar. La investigación reveló que Isabella Morales, la niña que Michelle Rodríguez había identificado como posiblemente siendo Fernanda, había sido transferida en diciembre de 2014 a una familia en la provincia de Mendoza. Los registros mostraban que Catherine Williams y su esposo John Williams habían adoptado a la menor después de un proceso acelerado que había durado solo 3 meses, comparado con los procedimientos estándar de adopción internacional que típicamente requerían entre 18 y 24 meses. Los Williams habían pagado $15,000 por la adopción, cantidad que era 3 veces superior a las tarifas legales estándar para adopción internacional. Sin embargo, cuando las autoridades contactaron a la familia Williams, descubrieron que habían sido víctimas de la red criminal tanto como los propios menores. La pareja había creído genuinamente que estaban adoptando una huérfana legítima y habían proporcionado un hogar amoroso y estable para la niña durante los años siguientes. Daniel Vargas fue finalmente localizado y arrestado en una operación conjunta entre la Policía Federal Argentina e Interpol. Durante el arresto en un apartamento de lujo en el barrio de Palermo, las autoridades confiscaron documentos que proporcionaron evidencia definitiva de la extensión de la red criminal. Los documentos incluían listas de menores, fotografías, documentación falsa, y registros financieros que documentaban transacciones por más de $2 millones durante los 5 años de operación. Entre los documentos confiscados se encontraron expedientes detallados sobre cada menor que había pasado por la red, incluyendo información sobre sus familias originales, el proceso de tráfico y su ubicación final. El expediente de Fernanda confirmó que había sido trasladada desde México a Argentina en agosto de 2014, había permanecido en la Casa de Esperanza bajo el nombre de Isabella Morales, y había sido transferida a la familia Williams en Mendoza en diciembre del mismo año. El análisis forense de los dispositivos electrónicos de Vargas reveló comunicaciones con redes criminales similares que operaban en Europa y Asia, sugiriendo que la organización era parte de una estructura criminal internacional mucho más amplia de lo que inicialmente se había determinado. Los datos indicaban que la red había facilitado el tráfico de más de 500 menores durante una década de operaciones. Los registros también contenían información sobre los destinos finales de los menores traficados. Mientras algunos, como Fernanda, habían sido colocados con familias adoptivas que creían estar participando en procesos legítimos, otros habían sido vendidos a redes de explotación laboral o sexual. La documentación indicaba que los menores con características específicas, particularmente aquellos que hablaban inglés y tenían apariencia que les permitía mezclarse fácilmente en diferentes culturas, eran considerados más valiosos para la organización. La investigación había evolucionado desde el caso de una niña desaparecida hasta el desmantelamiento de una de las redes de tráfico infantil más sofisticadas y extensas que las autoridades internacionales habían enfrentado. Sin embargo, el aspecto más crucial del caso aún permanecía sin resolver. Después de más de 10 años, el paradero exacto y la condición actual de Fernanda seguían siendo desconocidos, aunque las autoridades ahora tenían evidencia sólida de que había sobrevivido y había estado viviendo bajo una identidad falsa en Argentina. 11 años después de la desaparición de Fernanda Ruiz, el detective Esteve Martínez de la Policía de Mendoza recibió una llamada que cambiaría definitivamente el curso de la investigación más prolongada de su carrera. La información provenía de una fuente inesperada, Isabella Williams, una joven de 20 años que había contactado a las autoridades después de ver un programa de televisión sobre menores desaparecidos que había presentado una edad progresada de Fernanda Ruiz. Isabella había vivido durante más de una década con Catherine y John Williams en una pequeña ciudad vinícola en las afueras de Mendoza.
La pareja, ambos de origen estadounidense que habían emigrado a Argentina en 2010, había criado a Isabella como su propia hija después de adoptarla cuando tenía 9 años. Sin embargo, a medida que Isabella creció, comenzó a experimentar fragmentos de memoria que no correspondían con la historia de su vida que le habían contado. Los recuerdos fragmentados incluían imágenes de una casa diferente, una mujer que hablaba inglés con acento texano, y situaciones que sugerían una vida previa en Estados Unidos. Durante años, Isabella había atribuido estas memorias a sueños o fantasías infantiles, pero el programa de televisión había activado recuerdos más específicos que la llevaron a cuestionar su identidad real. Catherine Williams había notado durante años que Isabella mostraba comportamientos y conocimientos que no correspondían con su supuesto origen como huérfana mexicana. La joven hablaba inglés con una fluidez y acento que sugerían que había sido su idioma primario durante sus primeros años de vida. También demostraba conocimiento detallado sobre cultura estadounidense, geografía de Texas, y referencias a programas televisivos y música que no habían sido accesibles para una niña viviendo en un orfanato mexicano. El detective Martínez ordenó inmediatamente pruebas de ADN comparativas utilizando las muestras que habían sido preservadas del caso original de Fernanda. Los análisis fueron realizados por el Dr. Michael Torres, un especialista en genética forense del Laboratorio Nacional de Investigaciones Criminales de Argentina. Los resultados confirmaron con 99.7% de certeza que Isabella Williams era efectivamente Fernanda Ruiz. La confirmación de identidad activó protocolos de cooperación internacional entre Argentina, México y Estados Unidos. Sarah Thompson, quien ahora tenía 42 años y trabajaba como administradora en un hospital de Houston, fue notificada inmediatamente sobre el hallazgo. Sarah había continuado la búsqueda de su hija durante 11 años, contratando investigadores privados, manteniendo contacto con organizaciones de menores desaparecidos y actualizando regularmente el caso con las autoridades. El Dr. Torres realizó evaluaciones adicionales para determinar el estado de salud física y mental de Isabella después de 11 años viviendo bajo una identidad falsa. Los resultados mostraron que, a pesar del trauma de haber sido separada de su familia biológica, Isabella había desarrollado normalmente y había recibido cuidado adecuado por parte de los Williams. Sin embargo, las evaluaciones psicológicas revelaron indicios de trastorno de estrés postraumático relacionado con memorias reprimidas del periodo de tráfico. Las autoridades argentinas trabajaron cuidadosamente para manejar la revelación de manera que protegiera tanto a Isabella como a los Williams, quienes habían sido víctimas inocentes de la red criminal. Catherine y John Williams habían proporcionado un hogar estable y amoroso para la joven, y habían actuado con buena fe durante todo el proceso de adopción, creyendo genuinamente que estaban ayudando a una huérfana legítima. La investigación reveló que los Williams habían pagado las tarifas elevadas exigidas por los criminales porque creían que estaban contribuyendo a programas de rehabilitación y cuidado especial para menores traumatizados. Durante los años siguientes a la adopción, habían proporcionado a Isabella educación de calidad, atención médica apropiada, y oportunidades de desarrollo que le habían permitido prosperar académicamente y socialmente. Isabella se había graduado de la escuela secundaria con honores y estaba cursando estudios universitarios en administración de empresas en la Universidad Nacional de Cuyo. También había desarrollado talento artístico, particularmente en pintura y música, intereses que había cultivado con el apoyo de los Williams. La revelación de su verdadera identidad la confrontó con decisiones complejas sobre su futuro y sus relaciones familiares. El proceso de reconexión entre Isabella y Sarah Thompson fue facilitado por especialistas en reunificación familiar que habían trabajado previamente en casos de menores recuperados después de largos periodos de separación. Las comunicaciones iniciales se realizaron a través de videollamadas supervisadas, permitiendo que madre e hija se reconocieran gradualmente después de 11 años de separación. Sarah Thompson viajó a Argentina en marzo de 2025 para reunirse físicamente con su hija. El encuentro, que tuvo lugar en las oficinas del consulado estadounidense en Buenos Aires, fue emocionalmente intenso pero positivo. Isabella conservaba algunos recuerdos de su madre biológica, particularmente relacionados con rutinas diarias y canciones que Sarah solía cantarle cuando era pequeña. Durante las semanas siguientes al reencuentro, las autoridades trabajaron para establecer el estatus legal de Isabella. Como ciudadana estadounidense nacida en Texas, mantenía su ciudadanía original a pesar de haber vivido bajo identidad falsa en Argentina. Sin embargo, también había desarrollado vínculos legales y emocionales con Argentina, donde había vivido más de la mitad de su vida. La investigación forense de los registros de adopción reveló la sofisticación del proceso de falsificación que había facilitado el tráfico de Isabella. Los documentos habían sido creados por especialistas que tenían acceso a sistemas gubernamentales legítimos y habían logrado insertar información falsa en bases de datos oficiales. La operación había requerido corrupción de funcionarios públicos en múltiples niveles de gobierno tanto en México como en Argentina.
Los análisis de los expedientes confiscados de Daniel Vargas confirmaron que Isabella había sido seleccionada específicamente para la familia Williams debido a características que los criminales consideraban ventajosas para una adopción exitosa. Su edad, apariencia física y capacidad de aprendizaje de idiomas la habían hecho particularmente valiosa para la red de tráfico. La documentación también reveló que la red había mantenido vigilancia discreta sobre Isabella durante los primeros años después de su adopción, aparentemente para asegurar que la colocación fuera exitosa y que no surgieran problemas que pudieran exponer la operación criminal. Esta vigilancia había cesado alrededor de 2017, cuando la red había sido desmantelada en gran parte debido a arrestos y presión de las autoridades internacionales. Catherine y John Williams cooperaron completamente con las investigaciones, proporcionando toda la documentación relacionada con la adopción y compartiendo observaciones sobre el comportamiento de Isabella que habían notado durante los años. Su testimonio proporcionó información valiosa sobre los métodos que la red había utilizado para convencer a familias adoptivas legítimas de participar en procesos que parecían oficiales pero eran en realidad operaciones criminales. La revelación del caso de Isabella/Fernanda llevó a la reapertura de docenas de casos similares en Argentina y otros países sudamericanos. Las autoridades identificaron patrones similares en adopciones que habían ocurrido durante el periodo de operación de la red, y comenzaron procesos de investigación para determinar si otros menores que habían sido traficados podrían estar viviendo bajo identidades falsas. Sin embargo, el aspecto más complejo del caso seguía siendo determinar el futuro de Isabella, quien ahora enfrentaba la decisión de reconectar completamente con su identidad original como Fernanda Ruiz o mantener elementos de la vida que había construido como Isabella Williams en Argentina. El proceso de reunificación entre Isabella Williams y Sarah Thompson se desarrolló gradualmente durante los 3 meses siguientes al descubrimiento. Isabella tomó la decisión de pasar el verano de 2025 en Houston para reconectar con sus raíces estadounidenses y conocer a familiares que no había visto durante 11 años. Sin embargo, también mantuvo su compromiso de regresar a Argentina para completar sus estudios universitarios, reflejando la complejidad emocional de reconstruir una identidad que había sido fragmentada durante más de una década. Durante este periodo, las autoridades internacionales trabajaron intensivamente para procesar legalmente a los miembros restantes de la red criminal. Jessica García, quien había permanecido en prisión en México desde 2014, fue extraditada a Estados Unidos para enfrentar cargos federales de tráfico de menores, conspiración y fraude de documentos. Su juicio, programado para septiembre de 2025, se convirtió en el caso más visible del desmantelamiento de la red. Robert García había muerto en prisión en 2018 mientras cumplía sentencia por cargos relacionados con el caso, pero su participación en la red fue documentada completamente durante los procedimientos legales. Los registros judiciales confirmaron que había estado motivado principalmente por recompensas financieras, habiendo recibido más de $85,000 durante los 3 años que había participado en la operación criminal. Daniel Vargas, el coordinador de la operación argentina, fue sentenciado a 25 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional. Durante su juicio en Buenos Aires, las autoridades presentaron evidencia de que había facilitado el tráfico de al menos 47 menores durante 5 años de operaciones. Su sentencia incluyó la confiscación de todos sus activos, incluyendo propiedades en Argentina y cuentas bancarias en múltiples países que totalizaban más de $800,000. La jueza Elizabeth Harper del Distrito Federal del Sur de Texas presidió el juicio de Jessica García. Durante las audiencias, que duraron 6 semanas, se presentaron testimonios de múltiples víctimas de la red, incluyendo otros menores que habían sido recuperados en operaciones similares en Colombia y México. El testimonio de Isabella/Fernanda, proporcionado a través de videoconferencia desde Argentina, fue particularmente impactante para el jurado. Isabella describió sus memorias fragmentadas del periodo de tráfico, incluyendo recuerdos del viaje desde México a Argentina y su tiempo en la Casa de Esperanza. Aunque estos recuerdos habían estado reprimidos durante años, las terapias especializadas habían ayudado a recuperar detalles específicos que corroboraron la evidencia documental presentada por los fiscales. El detective Timothy Brooks, quien había seguido el caso desde sus inicios en 2014 y había coordinado la investigación internacional durante más de una década, testificó sobre la complejidad y sofisticación de la red criminal. Su testimonio reveló que la organización había operado en al menos 8 países y había generado ganancias estimadas en más de $15 millones durante casi 10 años de actividades. Jessica García fue declarada culpable de todos los cargos y sentenciada a 35 años de prisión federal sin posibilidad de libertad condicional. La sentencia también incluyó la obligación de pagar restitución de $2.3 millones a las víctimas de la red, aunque las autoridades reconocieron que era improbable que pudiera cumplir con esta obligación financiera. Michelle Rodríguez, la trabajadora social que había proporcionado testimonio crucial sobre las operaciones de la Casa de Esperanza, recibió protección de testigos debido a amenazas que había recibido de asociados de la red criminal que permanecían en libertad.
Su testimonio había sido fundamental para identificar y recuperar a otros menores que habían sido traficados a través de la misma operación. El caso llevó al establecimiento de protocolos de cooperación mejorados entre agencias de adopción internacionales y autoridades de inmigración. Estos protocolos incluían verificación obligatoria de antecedentes más exhaustiva, periodos de espera extendidos para adopciones internacionales, y supervisión continua de organizaciones que facilitaban adopciones transfronterizas. Isabella tomó la decisión legal de mantener ambos nombres, adoptando oficialmente la identidad dual de Isabella Fernanda Ruiz Williams. Este cambio de nombre reflejaba su deseo de honrar tanto su identidad original como la familia que la había criado con amor durante 11 años. Catherine y John Williams mantuvieron una relación cercana con Isabella y desarrollaron también una amistad con Sarah Thompson, reconociendo que todos habían sido víctimas de la misma organización criminal. Sarah Thompson estableció la Fundación Fernanda Ruiz para ayudar a familias de menores desaparecidos y para apoyar la investigación de casos de tráfico infantil. La fundación trabajó en cooperación con organizaciones internacionales para mejorar los sistemas de alerta temprana y los protocolos de búsqueda para menores desaparecidos en casos que involucraban múltiples países. Durante el verano de 2025, Isabella dividió su tiempo entre Houston y visitas regulares a Argentina, donde continuó sus estudios universitarios a través de programas de educación a distancia. También comenzó a escribir sobre su experiencia como sobreviviente de tráfico infantil, con la intención de ayudar a otros jóvenes que habían enfrentado situaciones similares. El análisis final de los registros confiscados de la red criminal reveló que Isabella había sido una de las víctimas más afortunadas, habiendo sido colocada con una familia adoptiva genuinamente amorosa. Muchos otros menores traficados por la misma organización habían enfrentado situaciones de explotación o abuso, lo que hizo que su historia de supervivencia fuera particularmente significativa para las autoridades y organizaciones de protección infantil. Las investigaciones relacionadas con el caso continuaron durante 2025, con autoridades de múltiples países trabajando para identificar y procesar a otros miembros de la red que habían evadido captura inicial. Se estimaba que al menos 12 individuos adicionales habían participado en las operaciones criminales, incluyendo funcionarios gubernamentales corruptos en México y Argentina que habían facilitado la falsificación de documentos. El caso Fernanda Ruiz se convirtió en un precedente legal importante para la cooperación internacional en casos de tráfico infantil, demostrando que la persistencia investigativa y la colaboración entre múltiples jurisdicciones podían resultar en la recuperación exitosa de víctimas incluso después de más de una década. La resolución del caso también proporcionó esperanza a cientos de familias que continuaban buscando a menores desaparecidos en circunstancias similares. Isabella Fernanda Ruiz Williams completó su grado universitario en Argentina en 2026 y posteriormente trabajó como consultora para organizaciones internacionales de protección infantil, utilizando su experiencia única para ayudar a mejorar los protocolos de prevención y respuesta al tráfico de menores. Su historia se convirtió en símbolo de resistencia y recuperación, demostrando que incluso en los casos más complejos de crimen organizado, la justicia eventual era posible.